Tenemos el gusto de saludar, que entiendo que ya está en contacto con nosotros, al doctor Andrés Gil Domínguez. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, gracias por el contacto. Muy buenas noches. Bueno, en principio, ¿cuál es la perspectiva? Algo ha dicho, pero han ocurrido cosas en el marco de estas semanas del trabajo, y cómo fue también la dinámica del trabajo del Consejo Consultivo que se le entregó, el trabajo se le entregó al presidente de la República. Bueno, realmente fue un trabajo muy arduo. Trabajamos 3 meses y medio, con 2 reuniones semanales vía Zoom. En la última etapa agregamos una reunión semanal más para llegar en tiempo y forma. El presidente nos dijo que éramos muy exigentes porque nos autoimpusimos el plazo más corto, que era 90 días corridos en vez de 90 días hábiles, y nos dijo que éramos muy exigentes y que habíamos cumplido con el plazo. Y si uno compara la labor de este Consejo Consultivo con dos hitos históricos que uno nos puede tomar como término de comparación, que es el trabajo del Consejo para la Consolidación de la Democracia, 3-4 años con estructura, con recursos, o Justicia 2020, 4 años con muchísimos recursos. Nosotros hicimos un trabajo 3 meses y medio, sin recursos debido a la pandemia, por vía digital, y el trabajo final, más allá de las críticas y más allá de los debates que puede generar, no tiene nada que envidiarle a esas dos experiencias históricas. Entonces me parece que desde ese punto de vista es muy importante el aporte realizado y el trabajo desarrollado en un clima de mucha cordialidad, de mucha amabilidad, de mucha intensidad en los debates, y con un documento final que refleja un amplio pluralismo. Eso también lo rescató el presidente. Y que le llevábamos muchos problemas porque no había una posición homogénea, monolítica sobre los temas, sino que había muchos matices en las propuestas y muchas alternativas en las recomendaciones, con lo cual a él le generábamos por un lado un trabajo que era compaginar estas distintas visiones para cotejarlo con su ideal y después poder transformarlo en proyectos de ley. Por otro lado, estaba orgulloso del pluralismo exhibido en este informe final. Y se trabajó con libertad, doctor, porque una de las críticas al Consejo era que estaba direccionado para elementos non santos. ¿Cómo fue la dinámica de trabajo en ese sentido? Con total autonomía, libertad e independencia. Se trabajó sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de pedidos, con total y absoluta libertad, y eso yo se lo agradecí personalmente al presidente y también lo publiqué en mi cuenta de Twitter, porque también es un aspecto digno de ser destacado. Primero, que el presidente se anime a encarar un tema tabú, que es diagnosticar el funcionamiento de la justicia y encomendarle a un grupo de técnicos que haga recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la justicia, porque parece que discutir que la justicia no está funcionando de la mejor manera posible era un tema tabú. Nadie podía hablar, o bien éramos voces aisladas, que lo decíamos en un campo de la doctrina, algún otro operador, pero hacerlo de forma sistemática es la primera vez que se hace en muchos años, quizás del 83 en adelante, y me parece que esto hay que rescatarlo, la convocatoria del presidente y su respaldo a que cada uno pudiese expresarse como quisiese. Doctor Gabriel Morini lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Preguntarle en principio, si usted tomara el archivo, el informe y abordara alguno de los ejes temáticos, ¿cuál sería para usted el cambio urgente que haría falta y cuál sería la vía de implementación? Primero, tener una agenda de innovación basada en inteligencia artificial, que generaría, ya hay 13 países en América Latina que lo tienen, y generaría un cambio rotundo en muy poco tiempo a muy bajo costo. ¿Cómo sería? Tanto tanto en el funcionamiento de la Corte Suprema. Por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana tiene una inteligencia artificial que se llama Pretoria, de código abierto. Tomando como base el funcionamiento de esa inteligencia artificial, el costo de inversión para que lo tenga la Corte Suprema de Justicia sería $200.000, cuando en el fondo anticíclico de 40.000 millones. ¿Qué hace Pretoria y qué podría hacer una IA? Hace en 16 minutos lo que hoy tarda la circulación de un expediente un año. Toma el caso, lee los hechos, los describe, busca los antecedentes jurisprudenciales, si existiesen, y después hace una predicción de un voto
de cómo debería resolverse ese caso. 16 minutos, 24 horas, 365 días al año, lo que hoy tarda más o menos un año en la circulación. En el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, podría ser utilizada para el día de los exámenes, el caso lo haga una inteligencia artificial en ese momento y dotaría de la máxima transparencia posible a la elaboración de los casos, que ha dado mucho que hablar. Y generaría que la digitalidad a la cual abruptamente nos ha metido el COVID-19 tenga un sentido y un funcionamiento mucho más óptimo, porque digitalidad en manos humanas es mucho más ineficaz que digitalidad en manos de inteligencia artificial. Y respecto a la cuestión vinculada a la Corte Suprema, porque parte de lo que se había hablado en su momento era que la Comisión iba a tener, al menos como eje de discusión, citar a los miembros de la Corte Suprema, hacer un diagnóstico sobre su funcionamiento. ¿Cuál ha sido, si es que se puede saber, la posición mayoritaria respecto a cómo está funcionando la Corte? Digo esto en relación a la carta de la expresidenta que hemos conocido en los últimos días y que también evidentemente entra a jugar, digamos, en la discusión política, pero desde ustedes, desde el lado académico, ¿qué han visto, qué pueden diagnosticar respecto a si la Corte está bien, mal o regular en su funcionamiento? Y es una Corte sobredimensionada en casos, que no resuelve todos los casos que tendría que resolver por año, y que en su gran mayoría de estos casos que llegan a la Corte son resueltos a partir de la aplicación de una norma que se ha hecho famosa estos días, que es el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite a la Corte, y solamente a la Corte, ni a ningún otro tribunal en la República Argentina, rechazar un recurso o no analizar una causa sin dar ningún tipo de fundamento. Entonces, la idea que nosotros establecimos con matices, pero en esto coincidimos, es redimensionar el rol de la Corte a través de un sistema de filtros que haga que a la Corte lleguen menos casos, que los casos que lleguen se vinculen con temas relacionados con los derechos que están en la Constitución, los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos o cuestiones vinculadas a la organización del poder, y que de esta manera, por ejemplo, propusimos crear un tribunal federal de sentencias arbitrarias, porque la gran parte de los casos que llegan a la Corte son sentencias arbitrarias y la Corte los rechaza. Para llegar hay que pagar 100.000 pesos y el justiciable no tiene ninguna respuesta. Entonces, de esta manera le sacamos casos a la Corte, abaratamos el acceso a la justicia y va a existir un tribunal que le va a dar una respuesta al justiciable, positiva o negativa, pero le va a dar una respuesta. Nosotros ya tuvimos, de alguna manera, podemos decir, un tirón de orejas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Mohamed versus Argentina, cuando dijo que esta forma de resolver que tiene la Corte Suprema de Justicia por este artículo 280 es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, un poco es que la Corte Suprema de Justicia reciba menos casos a través de un sistema de filtros, que tenga plazos para resolver y que tenga una agenda de innovación que le permita un funcionamiento mucho más célere y eficaz que el que tiene el día de la fecha. De hecho, la Corte hoy no tiene las estadísticas de 2019, sino que le hicimos nosotros manualmente para tener un diagnóstico más acabado de todos estos años y sus estadísticas. No las tiene publicadas, por lo menos. Entonces, me parece que eso fue un consenso que tuvimos todos los miembros, más allá de los matices, de redimensionar la Corte Suprema, y también, en mi caso, junto con la consejera Rey y el consejero Palermo, proponer que se instaure una acción declarativa de inconstitucionalidad en competencia originaria para que cualquier persona, de forma abstracta, sin que exista un caso concreto, pueda promover esta acción contra una ley del Congreso. Y que si se declare inconstitucional, existe un reenvío al Congreso para que se trate, a ver si el Congreso acepta la declaración de inconstitucionalidad. Entonces, de esta manera, acá tendríamos un carril, un canal, en donde muchas de las cuestiones políticas que contaminan al sistema de casos tendrían la posibilidad de ser debatidas sin perjudicar la vigencia de la ley, porque no existiría ninguna medida cautelar, ni la interposición de la acción declarativa suspendería la vigencia de la ley. Doctor, gracias por el contacto y por el tiempo. Ha sido muy gentil. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches. El doctor Andrés Gil Domínguez, con un abanico de temas guiado allí por Gabriel Morini. Este